y para poderlos utilizar por parte de las autoridades? Sí, mira, aquí viene la importancia de tener un manejo responsable, ordenado de la economía, que nos permite en los momentos difíciles de emergencia rápidamente poder activar estas líneas de contingencia y inyectar los recursos para el servicio de la ciudadanía sin necesidad de perjudicar a nadie como se lo hacía antes subiendo impuestos. Entonces, en resumen, el manejo prudente y responsable de la economía nos permite atender a la sociedad en situaciones de emergencia como lo hemos venido haciendo. Hasta ahora hemos arrancado el año con varios problemas. Tenemos los problemas de las lluvias fuertes, tenemos los problemas, lo último de la Lausí, el terremoto, y esto todavía, sobre todo el invierno no termina, entonces no tenemos un número exacto de cuánto va a terminar costando, pero lo que sí tenemos es ya activado, abierta las líneas de crédito contingente para desastres naturales, de tal suerte que no se vea afectada en la población. Y eso es posible debido al manejo prudente de la economía. Correcto, Pablo. Y lo otro que te iba a preguntar, hace poco la producción petrolera está cayendo y esos son ingresos para el gobierno. Y cae por los sin número de efectos colaterales que no tienen nada que ver con un tema político ni económico, sino que más bien es por la situación que se vive en la Amazonía de ciertos intereses particulares. Cuéntanos un poquito qué está pasando con respecto a la producción petrolera, porque aparentemente esto no está a los niveles que se proyectaron. Sí, lo primero, recordarle a toda la gente que nos escucha que el presupuesto general del Estado, que es básicamente la herramienta donde tenemos la plata que ingresa, sale, lo que queda y lo que falta del gobierno, ese presupuesto tiene dos rubros de ingresos que son importantes, pero el principal no es lo que pudiera pensar muchos, que es el tema petrolero. Lo principal es la parte de la recaudación tributaria. Para darles unos números, en el presupuesto de la recaudación tributaria para este año son alrededor de 16.000 millones de dólares. Y tenemos una estrategia de bajar impuestos para aumentar la recaudación. Recordemos que, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que le sacaba 1.000 millones de dólares a toda la gente que nos está escuchando, a la sociedad civil, al sector productivo, por año, y durante una década sacaron más de 10.000 millones de dólares, ese impuesto lo hemos venido reduciendo y lo vamos a bajar hasta llevarlo a cero. Y por dar un ejemplo concreto, el año pasado estaba al 5%, lo bajamos al 4%, aumentamos la recaudación. Este año lo llevaremos hasta el 2% y el próximo año lo llevaremos a cero. Yo creo que esto es importante recalcar porque cuando tuvimos elecciones presidenciales en el año 21, la propuesta alternativa decía de que había que subir el impuesto a la salida de divisas hasta el 27%. Y nosotros, pues por el contrario, lo estamos bajando, como lo hemos hecho, hasta eliminarlo. E inclusive hemos aumentado la recaudación. Pero lo que para la olla fiscal es eso, el ingreso tributario. Luego tienes tú el ingreso petrolero al cual haces referencia. Pensemos que solo 2 de cada 10 dólares de renta petrolera entran al presupuesto general del Estado. Eso es sumamente importante de entender. Solo 2 de cada 10 dólares de renta petrolera entran al presupuesto general del Estado. Y aquí viene lo clave, hay que ser muy prudente al momento de proyectar el precio del petróleo. Entonces, el año pasado, en el mes de septiembre, octubre, que tuvimos que ir a la Asamblea para explicar la proforma, la principal crítica que recibimos, el principal ataque, era que por qué poníamos un precio de 65 dólares cuando, según la Asamblea, decían que deberíamos poner 75, 85 o presupuestar hasta 95. Pero nosotros les explicamos que hay que ser muy prudente en el manejo de la economía. La economía tiene que ser manejada de forma técnica, no de forma populista. Y como no le hicimos caso a la Asamblea, lo que sucedió es que este año hemos estado preparados, porque definitivamente el precio ha venido cayendo en los primeros meses del año y nos ha servido mucho haber tenido un precio prudente. Ahora, en estos últimos días, ha tenido un leve repunte porque la OPEP, los países petroleros agrupados en ese gremio, están restringiendo la oferta, con lo cual está empezando a subir el precio. En todo caso, ya sea por la variable precio, que hemos sido muy prudentes en proyectar, o por la variable producción, P y Q, la cantidad de producción de barriles de petróleo que se ha visto afectada por una serie de fenómenos, tanto naturales como fenómenos también de boicots, entre otros. Nosotros tenemos un presupuesto que nos permite poder asegurarle a la ciudadanía que este año, que es un año difícil en el mundo, este es el año donde la plata barata se acabó, ahora la plata es cara porque las potencias mundiales están subiendo las tasas de interés para combatir el problema de la inflación,
Y tenemos a los principales motores del mundo, Estados Unidos, Unión Europea y China, en desaceleración, y eso, como lo ha dicho el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pega a que un tercio del planeta caiga en recesión. Entonces, Ecuador, a pesar de un entorno complejo, este año está proyectando crecimiento económico muy por encima del promedio regional. El promedio regional es alrededor de 1.3 y tenemos proyecciones económicas para este año de 2.6 hasta 3.1. Crecimiento económico del Ecuador por encima del promedio regional. Querido Pablo, gusto de saludarte. Buenos días, un gusto verte. ¿Qué tal? Quiero hacerte una pregunta. Me dicen que el presupuesto de la UNACE se bajó, no en tu administración, sino en la administración del Funesto Cueva, de 3 millones a 250 mil, y que nuevamente que ya lo tienen arreglado para subirlo. Entiendo que eso es así, ¿verdad? Lo que se ha hecho en este gobierno es fortalecer el presupuesto de seguridad. Y lo mejor es dar los números. Los números son bastante sólidos y elocuentes. El año pasado el presupuesto sectorial de seguridad, y en un instante lo desmenuzo, fueron alrededor de 3.200 millones de dólares. Para este año el presupuesto sectorial de seguridad son 3.400 millones de dólares. Es decir, no solo que se lo ha mantenido, sino que se lo ha aumentado en alrededor de 200 millones de dólares adicionales. ¿Qué es el presupuesto sectorial de seguridad? Agrupa a distintas entidades que son instituciones que sirven para combatir la inseguridad. Por ejemplo, ahí está el MIDENA, el Ministerio de Defensa, donde están las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Ese presupuesto es el más fuerte de todos dentro del sectorial de seguridad. Luego tienes el presupuesto de la Policía Nacional, alrededor de 1.400 millones de dólares. Luego tienes el presupuesto del Ministerio del Interior, que trabaja con Policía Nacional, alrededor de 70 millones de dólares. Tienes el presupuesto de la Policía Judicial, el presupuesto del SNAI, el presupuesto del ECU 911, de riesgos, de criminalística, y todo eso suma 3.400 millones de dólares. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas es el tesorero, es el que consigue los recursos y los transfiere, pero no es el ejecutor de los recursos, ni el que define cómo dentro de cada ministerio se van a asignar a qué tipo de departamento. Eso lo define cada cartera de Estado porque se entiende que ellos son los expertos. Es decir, le corresponde al Ministerio del Interior o a la Policía Nacional. Correcto. Pero supe esto y esta información y vale la pena. La he hecho pública, he conversado con la gente de la policía y ojalá se resuelva. Pablo, segunda pregunta breve y rápida. Increíblemente ya estamos en abril. Y podríamos decir que tenemos un primer cuatrimestre del año, y con estos fenómenos naturales que han costado dinero y cuestan dinero y vidas, desgraciadamente, y carreteras derrumbadas, y un precio de petróleo que algo se ha recuperado, pero que ha tenido los inconvenientes que tiene. ¿Cómo juzga el ministro de Economía, de Finanzas, lo que va a ser el año? Porque ya cuatrimestre, Pablo, comenzamos a entrar a una prospección de lo que tú ves. Por favor. Es el año económico de la plata cara a nivel mundial, como decía hace un momento. Sí. O sea, tuvimos durante casi una década de los últimos años plata barata en el sentido de tasas de interés cercanas a cero muy bajas. Eso comienza a cambiar, digamos, desde la segunda mitad del año pasado, también con la guerra de Ucrania y Rusia, y tienes, como te decía, los principales motores del mundo desacelerándose. Estados Unidos, Unión Europea, China, y de acuerdo a un estudio del Banco Mundial reciente, el 70% de los países de renta media, países emergentes, países como el Ecuador, está haciendo revisiones de sus proyecciones de crecimiento económico a la baja. Entonces, sucede que Ecuador, cuando tienes un promedio de la región que va a crecer 1.3%, Ecuador, de acuerdo al Banco Mundial, este año crecería 3.1%, de acuerdo al Banco Central, 2.6%. Entonces, en esa franja del 2.6 al 3.1, lo importante es que tienes crecimiento económico por encima del promedio regional. Ahora, aterricemos un poquito más las cifras a lo que la gente nos está escuchando. Por ejemplo, el pulso de la economía, el pulso de la microeconomía, si uno quiere tocarle el latido a una economía, tiene que ver las ventas. Eso es lo que un emprendedor quiere saber, lo que una corporación, un empresario pequeño, mediano, grande. ¿Cómo van las ventas en mi sector? ¿Cómo van las ventas de la economía? ¿Cómo cerraron las ventas el año pasado, 2022?
225.000 millones de dólares en ventas. Nunca antes en la historia del Ecuador en un año se ha vendido tanto. Estamos hablando de ventas formales reportadas al SRI. La economía tiene 20 sectores: construcción, comercio, industria, agricultura, turismo. 20 de los 20 sectores, de acuerdo al SRI, mostraron crecimiento económico con respecto a los años anteriores. Es más, ajustado por inflación, descontando el efecto de la inflación, descontando el efecto del crecimiento poblacional, en el 2022 se superó largo las ventas del 2019. Y eso pasó el año pasado, que fue un año de 18 días de paralización en el mes de junio, un año de caos político, un año de problemas de seguridad. A pesar de esos problemas reales, tuviste un crecimiento económico en las ventas sin parangón. Este año, el mes de enero, ya tuvimos un crecimiento en ventas del 8% con respecto a enero del año pasado, que a su vez había sido ya el año récord. Evidentemente hay un panorama de nubarrones por lo que la situación internacional y por el caos político local, pero tenemos la capacidad para poder navegar esta tormenta política y salir adelante con la economía. Es caro, la plata está cara, como quien dice. ¿Van a necesitar buscar financiamiento externo o van a buscarlo acá con bonos o con alguna de estas cosas para poder que el déficit se termine de equilibrar, Pablito? Entonces, el presupuesto general del Estado son 31.500 millones de dólares, ¿no? Está sobre y bajo la línea completo. El presupuesto, recordemos, están los ingresos y los gastos. Como los ingresos no cubren todos los gastos, tienes un hueco, un déficit, y eso se lo cubre con financiamiento. Ese hueco es lo que era gigantesco, era enorme hace tan solo un par de años atrás y que se lo ha venido cerrando. Entonces, ese déficit fiscal que se lo cubre con financiamiento, el año pasado el financiamiento fueron 9.500 millones de dólares. Este año, producto que hemos seguido bajando el endeudamiento, es de 7.500 millones de dólares. Por un lado es menos que el año pasado, 2.000 millones menos, pero por otro lado son 7.500 millones de dólares las necesidades de financiamiento. Es la plata que tenemos que conseguir de alguna parte del mundo para poder cubrir el déficit fiscal, las amortizaciones de deuda y las cuentas por pagar. Entonces, como hemos tenido un manejo responsable, el año pasado por primera vez en décadas el Ecuador culmina con éxito un acuerdo con el FMI. O sea, los últimos 20 años se trataron de hacer muchos acuerdos, pero nunca se los lograron culminar con éxito. Como lo logramos, eso nos ha dado un aval y este año hemos podido conseguir el financiamiento desde distintas fuentes, principalmente multilaterales, como el Banco Mundial, como la CAF, como el BID, como la FLAR, entre otras, y también de cooperación de gobiernos, como con JICA o JICA de Japón, o la FD, la cooperación francesa, entre otros. Entonces, tenemos un plan financiero que nos permite tener una economía que pueda responder ante estos nubarrones en el entorno, ya sea por el cambio de la dinámica económica internacional o simplemente por la inestabilidad política local. Podemos y estamos navegando esta tormenta y estamos inyectando los recursos que la economía necesita. Siempre queda el tema de, oiga, el tema de la reserva monetaria, ¿por qué no meten algo de esa platita? La reserva monetaria al día de hoy son alrededor de 8.000 millones de dólares. En dolarización es la cifra más alta, pero valga la ocasión para reiterarlo, no es plata del gobierno, no es plata de los políticos de turno. Lo que está en la reserva le pertenece única y exclusivamente a los afiliados de la Seguridad Social, le pertenece a los depositantes del sistema financiero privado y le pertenece a las juntas parroquiales, municipios y prefecturas. La parte del gobierno, que no es ni el 10% de lo que está en la reserva, esa pequeña parte del gobierno es la cuenta corriente, es donde se mueve todos los días y de ahí se generan pagos todos los días. Quiero ser claro, no hay plata ahorrada del gobierno. Si lo que este gobierno heredó fueron deudas, no ahorros. Recuerden que los del socialismo del siglo XXI dilapidaron el pasado, el presente y el futuro. El pasado porque se gastaron todos los ahorros que habían, porque antes sí habían, el presente porque se gastaron todos los ingresos corrientes y el futuro porque hipotecaron el petróleo. Recuerden que este gobierno tuvo que venir a renegociar la deuda con China. Nosotros hemos bajado el endeudamiento porque bajamos la tasa de interés con China, aumentamos el plazo y el petróleo que estaba garantizado hoy se vende liberado a precios de mercado. Entonces, eso es lo que nos ha permitido poder bajar el endeudamiento del país y en situaciones de
nubarrones económicos internacionales, inestabilidad política local, poder tener las manos bien puestas sobre el timón y poder navegar y cruzar la tormenta y salir adelante, como estoy seguro que el Ecuador lo va a hacer. Pablo, Enrique te saluda. Enrique San Martín. Y la tensión política que vive el Ecuador es un factor determinante para el riesgo país o es parte de una suma de factores para el índice de riesgo país. Es puramente la inestabilidad política que está golpeando el indicador del riesgo país, dicho por los propios inversionistas internacionales y por el propio banco de inversión que realiza el análisis, que es JP Morgan. Entonces, eso es importante precisarlo, ¿no? La inestabilidad política repercute hoy en ese indicador y eso es algo con lo cual tiene una afectación por el lado del sector público, el no poder acceder a mercados internacionales a través de una emisión de bonos soberanos y para el sector privado a través de conseguir plata más cara en el exterior. El costo del fondeo es mayor, no únicamente por eso, principalmente por el aumento generalizado de las tasas de interés, pero definitivamente eso ponderado golpea y afecta. Ahora, entonces vamos a la raíz de las cosas, que está en la inestabilidad política que emana en una buena parte de la Asamblea y también de algunos falsos líderes políticos que desde fuera de la Asamblea han estado tratando de generar un ambiente de caos que no contribuye a la estabilidad política y por tanto a que baje ese riesgo país. En todo caso, si el riesgo país está en 1.500 o 1.800, por encima, digamos, de 800 puntos, por encima de 1.000 puntos, prácticamente da lo mismo desde el punto de vista de no poder acceder a los mercados internacionales. Es una puerta que se cierra y el Ecuador, anticipándose a esto, ya ha encontrado soluciones, porque al final del día lo que uno tiene que hacer es trabajar con las soluciones. Y por eso, como les contaba hace un momento, tenemos un plan financiero que se nutre del financiamiento de organismos multilaterales a tasas muy razonables de acuerdo a la coyuntura nacional. Entonces, emitir bonos hoy te costaría pagar una tasa de interés del 20% y tener un financiamiento multilateral hoy te permite recibir recursos al 2, 3, 4%. Entonces, evidentemente, plata al 2% es mejor que plata al 20%, claro. Y por eso nos financiamos de esa forma. Y a pesar de las circunstancias muy complicadas, no hemos parado y hemos seguido trabajando duro por tener una economía en las finanzas públicas responsable, pero también al mismo tiempo darle un aliento al sector productivo. Y por eso reitero, en este gobierno de Guillermo Lasso, nosotros no somos los que hemos bajado el déficit fiscal, hemos bajado el endeudamiento. La deuda pública hace un par de años era el 61% del PIB, ahora es el 55% del PIB. Hemos bajado impuestos como aranceles, el impuesto a la salida de divisas, IVA en feriados, ICES, el ICE de armas, que ahora pues toma mucha importancia, lo bajamos del 300% al 30%, y la recaudación tributaria en lo que va del año ya es la más alta de la historia desde que existe ese impuesto. Hemos también bajado subsidios, porque habían gobiernos que antes decían que iban a hacerlo, pero no lo hicieron. Recuerden que nosotros focalizamos el subsidio del sector industrial camaronero por encima de 30 hectáreas. Hemos potenciado el microcrédito público, 6.222 millones de dólares de plata entregada a la base de la pirámide desde BEDE, CONAFIP, CFN, BIES y Banecuador. Nunca antes en la historia económica se ha inyectado tanta plata desde la banca pública en un año y por eso pues el año pasado las ventas superaron los 225 mil millones de dólares. Ajustado a la inflación es la más alta de la historia y finalmente hemos duplicado la cobertura social. Antes de Guillermo Lasso, 3 de cada 10 familias en estrato social vulnerable recibían una cobertura social, bonos, asistencia social. Actualmente ya no 3 de cada 10, sino 8 de cada 10 familias en el estrato social más vulnerable reciben cobertura social. Gracias, Pablo. Continúa Ramiro Cepeda. ¿Qué fue, Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Ramiro. A las órdenes. ¿Me podrías desglosar esos 15.000 millones que el gobierno repite con mucha frecuencia en inversión social? ¿Cuánto es gasto corriente? Yo sé, ya he escuchado tus respuestas de que hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, del gobierno pasado lo presentaba así. Esa respuesta no quiero. Quiero es que me digas específicamente los rubros que son en gasto corriente, en gastos de inversión, cuánto se va en bonos y cuánto se va en obra pública de esos 15.000 millones. Voy a ser extremadamente claro. Por ejemplo, el MIES
tiene un presupuesto de 1.400 millones de dólares aproximadamente, 1.400 millones. Bonos es 1.300 millones de dólares. Todos son transferencias monetarias a las personas del estrato social más vulnerable. Entonces, ese es Ecuador. O sea, Ecuador es un país donde tienes una situación de pobreza de forma crónica y de extrema pobreza, y por eso la estrategia, el orden fiscal con el enfoque social ha sido, oye, es que bajo el endeudamiento, pero para duplicar la cobertura social. Eso fue lo que hicimos en el presupuesto de este año, el presupuesto general del Estado. Bajamos el déficit fiscal, pero aumentamos la inversión social. 15.200 millones de dólares, y inversión social no es una frase que uno se inventa, es una definición técnica creada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador allá por el año 2015. Y un lenguaje de la CEPAL también, así que vamos a ir. Sí, es universal, digamos, el tema, ¿no? Y tiene dos elementos esa metodología. Uno es el presupuesto integral, o sea, no solo el del gasto de inversión, sino el del gasto corriente, es el presupuesto total, así se lo mide. Y dos, sectorial. Es decir, no solamente en el tema de educación está el presupuesto del Ministerio de Educación, alrededor de 3.400 millones de dólares, sino que además está el presupuesto, por ejemplo, de la educación superior, de las universidades, que es de 1.200 millones de dólares, aparte de los 3.400 millones de dólares. Entonces, la metodología, comparando peras con peras y sacando un promedio anual ajustado por inflación, tú ves que evidentemente en el gobierno de Lasso tienes mayor inversión social que el gobierno. Entonces, Pablo, la pregunta que me salta enseguida es si el año pasado vendimos más, si hemos recaudado más, si hemos exportado más, y tú acabas de decir, es un país donde hay extrema pobreza, desnutrición, quiere decir que la plata está mal repartida. A ver, Ecuador es un país que está clasificado como renta media, un país emergente, pero es un país donde durante más de una década malas administraciones del socialismo del siglo XXI no contribuyeron a sacar al país adelante cuando te fijas en indicadores sociales que son los más importantes, porque yo te decía hace un instante, los problemas del Ecuador son profundos y crónicos. Crónico quiere decir que no es algo de ayer o de antes de ayer. El tema de la falta de empleo adecuado, por ejemplo, no es un problema creado en el gobierno anterior o el gobierno actual, son problemas que han estado durante décadas. El hecho de son que taras arrastradas. Correcto. Entonces, las soluciones tienen que ser necesariamente integrales. Entonces, por ejemplo, en el tema del empleo, no solamente es un problema que se puede resolver desde el Ejecutivo, requieres el apoyo del Legislativo para pasar legislación en el ámbito laboral que, salvaguardando todos los beneficios sociales habidos y por haber, evidentemente te modernices y tengas un mayor factor de adaptabilidad. Es decir, hoy en tiempos de chat GPT-4, en tiempos donde la inteligencia artificial está ganando espacios, la robotización, no podemos seguir con un código laboral de casi todo eso está claro, Pablo. Y antes de terminar la entrevista, solo le voy a dar el número de riesgo país, que yo se lo voy a patentar hoy día. El número de riesgo país es 92. A ver, entonces, es 92 y le voy a decir por qué. Son 92 votos en la Asamblea, un poco para que explicárselo. El riesgo país para mí es político y no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando. Todos los agentes económicos se van a poner nerviosos y tensos porque hay una palabra, Pablo, que lo que dice Ramiro es bien puesto y es verdad, que se llama confianza. Cuando tú eres cliente, en este caso internacional, y estás en el concierto, como en todas cosas en la vida, la confianza es básica para todo, Pablo, y esa es una realidad con la que tienes que vivir, el gobierno. Así es, pues el riesgo país es 92. Sí. De acuerdo, me parece que esa es una buena forma de graficarlo, y hay que confiar en la capacidad que el país tiene, nuestro país es resiliente, sale adelante, y que la Asamblea pueda trabajar en equipo, más allá de toda la inestabilidad política que se ha dado, porque que hay una mayoría que hoy vea lo importante que es tener la estabilidad democrática, no por un gobierno, sino por el país. El reflejo del riesgo país, pues, es una manera muy clara de ver cómo generar caos político e inestabilidad no contribuye a que el país pueda conseguir recursos más baratos. Entonces, lo que le conviene al Ecuador es conseguir recursos más baratos, bajar el riesgo país, y bajando la inestabilidad política va a bajar el riesgo país,
Y ahí tenemos una oportunidad para seguir creciendo en un año difícil y generar un crecimiento económico inclusivo y en beneficio de todos. O sea, yo quiero insistir en esta idea. Toda la estrategia del orden fiscal se traduce en que Guillermo Lasso, este gobierno, ha bajado el nivel de endeudamiento público, pero a la vez ha duplicado la cobertura social. Yo no me quiero cansar de repetir Es eso. importante. Se ha bajado la deuda y se ha duplicado la cobertura social. Mi querido Pablo, agradecerte la amabilidad y la gentileza. Espero verte pronto. Seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pagamos corte. Sí, antes de ir al corte comercial, vamos con las menciones publicitarias. Claro que sí. Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, tu forma de querer. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Conservas Isabel produce el mejor atún, Atún Isabel. Una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana.